Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, jueves 28 de diciembre, lleva por título Humildad y contentamiento, estando en Proverbios capítulo 30, versículos 1 al 14. Así dice la palabra de Dios. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Humildad y contentamiento. El día de hoy vamos a revisar dos puntos, siendo el primero la verdadera sabiduría. Tenemos aquí a un personaje, tanto el capítulo 30 como el 31, ya no son salmos ni de los sabios ni de Salomón, sino que aquí ya vemos que hay un nombre de por medio, siendo en el capítulo 30 Agur y en el capítulo 31 el rey Lemuel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se nos presenta en este capítulo? Bueno, vamos a ver, se aprecia un montón de aspectos dentro de esta primera parte, del versículo 1 al versículo am, 3. Vemos cómo es la humildad de la persona que reconoce que en él no está toda la sabiduría. ¿Por qué? Porque se entiende que Agur era una persona sabia, era uno de los sabios que habitaba en el tiempo contemporáneo de Salomón, y que esta persona dio las enseñanzas a Itiel y también a Ucal. Y el objetivo de esto fue reconocer que en él no estaba de todo el conocimiento. Dice, ciertamente, más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Estaba en esta parte, está reconociendo, soy un mortal y no tengo toda la sabiduría. Es más, puedo, al momento, si hacemos una comparativa, no soy más inteligente que otros, sino que soy más rudo. Entonces, está actuando con humildad. Y el versículo 3 dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, reconociendo que no en los hombres está la sabiduría, sino que la verdadera sabiduría se encuentra en Dios. Y en el versículo 4 hace una serie de preguntas, siendo 5 preguntas retóricas. ¿Por qué? Porque su respuesta está implícita o su respuesta se conoce de antemano. Siendo estas, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Plantea esas preguntas, ¿por qué? Porque ninguna persona puede hacerlo, ninguno de nosotros, ningún mortal, ni con todo el conocimiento de la historia, ni con toda la tecnología, puede hacer todo esto, sino que todas estas preguntas apuntan a que sean contestadas con una persona, porque dice, ¿quién? Y esa persona está haciendo referencia a Dios. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Unas preguntas similares plantea el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 12, cuando dice, que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra
y pesó los montes con balanza y con peso de los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y también tenemos otro ejemplo de ese tipo de preguntas cuando estamos leyendo el libro de Job. Pero, ¿cuál fue la conclusión a la que llegó Job? Job capítulo 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y previamente dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Continúa diciendo cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, la conclusión a la que nos quiere estar llevando Proverbios es que no, que la sabiduría no está en nosotros, sino que la verdadera sabiduría está en conocer a Dios y que en Él se encuentra todo. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué ese versículo haciendo referencia a la última pregunta? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? ¿Sí sabes? El objetivo es que nosotros conozcamos a Cristo. Todo el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a venir. Y la muestra es que se iba a cumplir en la persona de Jesucristo. Entonces, la sabiduría lo que nos debe de llevar es que reconozcamos nuestra insuficiencia y que todo está en la palabra de Dios. Entonces, es el único Dios, a través de él tenemos nosotros la sabiduría. Y continúa el versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No debe de haber ninguna duda, no debemos de presentar o no debe de haber en nosotros alguna duda de que la palabra que estamos leyendo de la Biblia es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es limpia, su consejo es limpio, es puro, en él no hay mancha. Entonces podemos confiar en él y dice, él es escudo a los que en él esperan. Es nuestro refugio. Y al momento de conocer que es nuestro refugio, podemos expresar, así como lo hizo el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando nosotros conocemos que del Señor tenemos todo, pues su sabiduría la podemos aplicar a nuestro día a día. Es por eso que existe el libro de Proverbios. Y en esta sabiduría que nosotros vamos a estar aplicando, no debe de existir en nosotros lo que es la soberbia. ¿Por qué? Porque eso nos puede desviar. Al momento de que no estamos buscando con un buen fin el conocimiento bíblico, sino que se ocupa para creerse mejor o para tratar de debatir o para tratar de tener la razón en todo, ahí se pierde el objetivo. Entonces, hay algunas personas que empiezan a añadirle cosas a la Biblia y es am, una orden que se nos da que no debemos de añadirle. El versículo 6 dice, no añadas sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No agreguemos nada de lo que nosotros leemos, no le debemos de agregar nada. ¿Por qué? Porque todo fue escrito y todo fue revelado por Dios. Todo está en la Biblia. Y el entender que la sabiduría proviene de Dios, eso nos conlleva al segundo punto, que es tener una conducta bíblica y no generacional. Debemos de qué? Apartarnos de la mentira o pedir al Señor que aparte la mentira de nosotros y que también aparte la falsedad de nuestros corazones. Hay una idea que se mantiene desde el versículo 7 al versículo 9 cuando dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
Le está diciendo, Señor, por favor, dame el sustento necesario. ¿Para qué? Para no ser un arrogante y decir, ¿quién es Dios para que pueda hacer algo? O sea, los arrogantes, personas que tienen riquezas, ellos, algunos niegan que Dios es real o que de Él reciben todo. Entonces, el, el escritor, en este caso, Agur, está diciendo, Señor, manténme humilde para que no sea arrogante, pero tampoco me tengas en la pobreza para que blasfeme tu nombre, o sea, para que ofenda tu nombre. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra petición? Una de nuestras peticiones. Vivamos en humildad, vivamos buscando constantemente honrar a Dios y también honrar a nuestros padres. Versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. No nos debemos de qué acoplar al pensamiento de esta generación. Entonces, la Biblia lo que nos dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El pensamiento generacional, el pensamiento coloquial, podemos decirlo de esta manera, expresa que una persona cuando es independiente puede hacer ya lo que quiera e incluso, pues, si su padre fue bueno con él, pues retribuirle un poco, pero si no, pues ahí que le vaya mal. Pero la Biblia en lo que nos dice que debemos honrar a nuestros padres, a nuestras madres. ¿Por qué? Porque esto es justo y esto es un consejo bíblico. Otra cuestión, otra conducta bíblica que nosotros debemos de tener es que debemos de permanecer en el camino del Señor, en toda nuestra manera de vivir. Dice el versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. El pensamiento coloquial lo que dice es que nosotros podemos actuar de acuerdo a nuestros estándares, a lo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser mejores personas, pero la Biblia lo que nos dice es que todos somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Ahí mismo en Proverbios el capítulo 16 dice, encomienda a Jehová, perdón, versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Somos afirmados cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y reconocemos que de Él recibimos todo. Y en el versículo 13 y versículo 14 pone dos ejemplos de personas que son completamente altivas. Dice el versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. Nadie está exento de no flaquear en alguno de esos puntos, pero por eso debemos orar como el salmista en Salmo 119:80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Desear que nuestra vida esté ah, correcta ante los principios bíblicos y seguir el consejo que el apóstol Pablo nos da en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿cómo vamos a ser renovados? Leyendo la palabra, orando y, por sobre todo, viviendo la enseñanza bíblica. Dios les bendiga.